Organización política y económica del México antiguo. Voy a hablar sobre 3 puntos, los cuales son organización social, política y económica. La organización social se dividía en nobles, plebeyos y esclavos. Estaba constituida por gobernantes, funcionarios, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos, agricultores y siervos esclavos. La organización política. Esta estaba organizada en señoríos o altefemes, cuya dirección recaía en el Tlatoani y su consejo. Los distintos funcionarios dependientes ejercían su autoridad en áreas económicas, judiciales y fiscales administrativas. El poder político era un doble carácter, tanto sacerdotal como militar. Organización económica. Esta consistía en 3 actividades económicas fundamentales, la cual era la agricultura intensiva, que era la principal de todas, el comercio, que era venta y compra de productos, y la producción de bienes y servicios. La organización social, política y económica del México colonial. La organización social novohispana. Luego de la conquista, la primera sociedad colonial consistió en españoles, mestizos e indios. A principios del siglo XVII surgió una nueva tipo social, que eran españoles, criollos, indios, mestizos, castas y negros. La población novohispana estaba distribuida mayoritariamente en lo que era el campo, pueblos indios, ranchos y haciendas. El resto vivía en ciudades, villas y reales de minas. Organización política y novohispana. Se organizaba en repúblicas de indios, que consistían en el 80% de la población, y repúblicas de españoles, que eran el 20% de la población. La dirección recaía en lo que era el virrey. Ya dentro de esta estructura política se consideraba a la Iglesia Católica como funcionarios de la corona. Y la organización económica novohispana, las actividades económicas del México colonial comprendían lo que era la minería a gran escala, la agricultura y la ganadería, las manufacturas artesanales y el comercio interno e internacional. Estas actividades se dividían en lo que eran comerciales. Estos lo realizaban lo que eran las haciendas y ranchos, y abastecían a lo que eran ciudades, villas y reales de mina. Y los de subsistencia, los pueblos indios practicaban una agricultura de subsistencia que apenas les permitía subsistir. Organización política y económica del México decimonónico, el cual tenía 3 aspectos fundamentales, que es la organización política, la organización sociopolítica y la organización económica. La organización sociopolítica de 1821 a 1856. Durante estos primeros 50 años de gobierno, México tuvo una organización política no muy estable, ya que constantemente era alterada por violentos cambios políticos y sociales. De 1824 a 1855, México tuvo 40.000 presidentes, casi la mayoría de ellos de cargo militar, y la mayoría incluso repitió cargo. Como un ejemplo muy claro fue Antonio López de Santana. La economía del México de 1821 a 1856. Bueno, México sobrevivía gracias a una escuálida producción agropecuaria a cargo de algunos pocos ranchos y haciendas. Una de las grandes limitantes para que México no tuviera un tratado de libre comercio eran las aduanas internas y la falta de capital para el comercio. No existía tampoco un sistema financiero, casi todo el capital estaba a cargo de usureros y unos cuantos prestamistas. La organización social y política de 1856 a 1876. Durante estos 20 años hubo grandes cambios en México y esta se dividió en 2 fases. La fase A duró 11 años, de los cuales 3 años fueron de relativa paz. Fueron de guerra civil, 2 años fueron de guerra contra el Imperio francés y los otros 3 fueron de guerras contra el Imperio de Maximiliano. La fase B. La fase B se concretó el Estado proyectado por las reformas sucesivas del gobierno de Juárez y del rey Tejada. Organización política y económica del Porfiriato. El Porfiriato logró algo que los gobiernos de la República Restaurada no alcanzaron para transformar el país en una nación políticamente moderna y desarrollada económica e industrialmente. Aunque todo esto se logró a un enorme costo social. Sin embargo, existieron cambios reales y profundos en los cambios políticos, económicos y sociales en los siglos XIX y XX. Organización social y política de 1876 a 1910. La organización política del Porfiriato siguió pegada en la forma al modelo republicano federal para permitir la reelección discontinua y continua,
existiendo así dos gobiernos discontinuos de Díaz de 1876 a 1880 y otro de Manuel González de 1880 a 1884. La Secretaría de Gobernación ejercía presión sobre periódicos, periodistas, sindicalistas y políticos. Las clases políticas se organizaron por 20 años y se dividieron en dos bandos, que eran científicos y reyistas. Organización económica de 1876 a 1910. Continuaban las políticas de apoyo y atracción de capitales extranjeros a fin de crear industrias y empresas en el país para generar empleos. Se continuó con la expansión ferroviaria, se establecieron bancos e industrias eléctricas, metalúrgicas, químicas, farmacéuticas y de refinación petrolera. Las haciendas agropecuarias crecieron gracias a la ley de Lerdo, ley de baldíos y las compañías privadas deslinadoras, despojando de sus tierras a las comunidades indígenas. La organización política y económica del México moderno contemporáneo. Este tuvo dos elementos básicos: la maquinaria estatal y autoritaria. Este se centraba en el poder de caudillos militares y políticos. La política número 2. Esta prometía a las mayorías sociales que a cambio de un Estado fuerte y paternalista iban a tener la posibilidad de acceder a la educación, a empleos, servicios de salud y también servicios de vivienda. La organización económica del México moderno contemporáneo. La economía mexicana del siglo XX funcionó básicamente en torno a varios modelos de desarrollo y crecimiento económico que los gobernadores mexicanos impulsaron en distintos momentos. De 1880 a 1938 se pensó en el camino para generar empresas, productos, empleos y riquezas. De tal suerte, las empresas nacionales o extranjeras de extracción de minería, petrolería, maderera y las agroexportadoras debían recibir todas las facilidades existenciales. La organización política de los gobiernos militares revolucionarios. En estas fueron tres etapas. La número 1, el caudillismo, de 1920 a 1928. La número 2, el maximato, duró de 1928 a 1934. La número 3, el cardenismo, que duró de 1934 a 1940. La organización política de los gobiernos civiles de la Revolución. Esta etapa marca los momentos de apogeo y crisis del gobierno de la Revolución. La etapa de apogeo va de 1940 a 1970. Los gobiernos civiles de la Revolución comprenden dos momentos, que fueron la unidad nacional y el civismo, que marcó el momento en que los militares abandonaron el poder, siendo sustituidos por funcionarios políticos de carácter civil. La número 2, el milagro mexicano, que logró mejorar el nivel de vida nacional a partir de una política de proteccionismo. Luego de este apogeo, comenzó una larga etapa de crisis prácticamente económica y social.